Hola, buenas tardes, buenos días para todos los que nos escuchan a través de las redes. Hoy nuevamente les damos la bienvenida a esta tienda de la sinodalidad organizada por Amerindia y hoy tenemos un tema que ha sido muy importante en la historia del continente latinoamericano y del mundo, podemos decir. El tema de hoy es sinodalidad y vida religiosa. La vida religiosa siempre ha sido un actor que ha construido parte del reino en nuestros continentes y hoy tenemos a dos actores importantes, representativos de esta vida religiosa comprometida en los barrios, en las calles, en las plazas y en otras trincheras y lugares donde hace falta hablar de la vida y de la vida digna. Vamos a tener a dos representantes, les había comentado. Primero nos va a compartir la hermana Rosemary Castañeda y después nuestro hermano querido Ignacio Madera. Entonces, vamos a empezar con Rosemary Castañeda, dominica de la presentación, en Medellín, Colombia, realiza su pastoral en Panamá. Es magíster en Teología Dogmática de la Universidad Pontificia Gregoriana y magíster en Biblia, profesora titular de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesora en el Seminario Mayor Conciliar de Medellín y 10 años en el Seminario Mayor de San José de Panamá. Rosemary hace parte de la Comisión Coordinadora del Proceso Sinodal a nivel de Panamá. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchísimas gracias. También va mi saludo para todas aquellas personas que nos están siguiendo. Agradezco la invitación que me han hecho aquí en esta tienda del encuentro, que verdaderamente sí es una tienda. Hay apertura para todos y muchísimas gracias. El tema que me dijeron que conversáramos era la vida consagrada y la sinodalidad. Yo estoy segura que aquellas que ya se han metido de lleno, tanto la vida consagrada, femenina como masculina, en este camino sinodal, palpita el corazón porque es lo nuestro. Cuando dice la Iglesia que el ADN de la Iglesia es la sinodalidad, el ADN de la vida consagrada es la comunidad y la comunidad es la sinodalidad. Vamos a tratar de mirar entonces cuál es la riqueza que tiene la vida consagrada en estos momentos y cómo la vida consagrada puede también aportar al santo pueblo de Dios y también ahí mismo donde estamos ubicados. La vida religiosa o la vida consagrada, como podemos decirle, es aquella que tiene una gran experiencia y riqueza en el caminar juntos y juntas. Siempre tenemos proyectos comunes y aprendemos a hacer el discernimiento en esa vida de comunidad. Por eso somos experimentados siglos atrás. Nuestra vida religiosa se ilumina desde Hechos de los Apóstoles y es el texto que hemos desglosado fuertemente en el camino sinodal. Desde que entré en este camino con la Iglesia, una vez que por misión, por pastoral, en la que me encuentro ahora en Panamá, inmediatamente también fui convocada a este caminar sinodal. Comenzamos primero en parroquias y fue algo que se hizo en torno de la pila bautismal. ¿Por qué? Porque queríamos tomar conciencia que no es nada extraño lo que nosotros estamos viviendo en este sínodo, sino que todo nace ahí en el bautismo y esa es nuestra vida consagrada. Cuando nos sumergimos en esta parroquia, en este sentido de encuentro con los otros, entonces empezamos a palpitar que esto es lo nuestro y es así como hay que vivirlo. Es una riqueza cuando nos encontramos con agentes de pastoral, con comunidades de base, que es mi trabajo, y en la formación de estos líderes de comunidades. ¿Por qué riqueza? Porque la misma forma de los cuestionarios que fueron enviados, que trabajamos en el primer módulo, el primer año de trabajo, el aporte que pudo dar la vida consagrada fue bastante, fue excelente.
¿Cómo caminar juntos? Era la pregunta que se nos hacía. El caminar juntos es tratar de ver hacia dónde vamos, colocar proyectos que verdaderamente sea un proyecto común y aprender a hacer un discernimiento. Nosotros en comunidad todos sabemos que tenemos el mismo lenguaje y en comunidad hacemos estas asambleas comunitarias. Si nos proponemos hacer ese proyecto, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Entonces le hacemos eco al sínodo de la iglesia y esto es lo que muchas veces los párrocos, obispos incluso, nos preguntan entonces cómo es este proyecto, cómo lograrlo hacer común. Si la iglesia es sínodo, porque decimos así desde los principios de la iglesia, nos dimos cuenta que habíamos perdido un poco el caminar juntos en la iglesia y la vida consagrada en este momento está ayudando a hacer memoria. ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso. La vida común tiene sentido si nos reunimos en asamblea, si hacemos un proyecto, si sabemos evaluar, si sabemos mirar por dónde nos está llamando hoy el pueblo de Dios. Es decir, cuál va a ser la respuesta para hacerle eco a los toques que nos está haciendo este pueblo de Dios. Por lo tanto, estamos trabajando y siempre hemos trabajado, se necesita un cambio de estructuras. El sínodo también está hablando de un cambio de estructuras. Necesitamos un cambio de conversión de mentalidad, lo decimos en la vida consagrada, lo hemos hecho constantemente, no solamente cuando Vaticano II, sino también, esto tiene que ser cada 20, cada 25 años, cuando vemos que el acelere de esta sociedad, no podemos quedarnos atrás, nosotros tenemos que estar al día. Si queremos una pastoral que haga eco a esta época, a este momento, también se nos llama a nosotros a ese cambio de mentalidad. Tenemos algo que puede servirnos a nosotros como parámetro y lo que se está diciendo. Se ha hablado muchísimo de un método que dicen que hay que aprenderlo. Yo creo que nosotros podemos aportarle en ese método de discernimiento, que los jesuitas lo hacen en un estilo, la orden dominicana a la que pertenezco lo hacemos en otro estilo, pero va a ser en ese momento de discernimiento, y así lo hace cada congregación, cada orden. Pero era necesario, y es necesario que entremos también con nuestro pueblo para que aprendamos a pensar juntos, a escucharnos, a saber si esta pastoral, si este proyecto misionero, si esto que estamos haciendo hoy nos va o no nos va. Cuando yo trabajo con delegados de la palabra, que esa es mi misión ahora con ellos, hasta ellos mismos y las coordinadoras de comunidades de base, ellas mismas me preguntan, ¿será posible que se pueda hacer esto? Nos escuchamos, si hay que cambiar o no hay que cambiar el plan. Cuando nos reunimos para hacer juntos un proyecto misionero, no es porque nace de mí como algo postizo, porque es propio donde me formé, que es en la vida religiosa. La vida religiosa en este momento, mientras el sínodo nos dice que tenemos que poner los ojos en el centro, y el centro es Jesús de Nazaret, la iglesia toda está haciendo ver que debemos anunciar a un Jesús encarnado, un Jesús que verdaderamente le diga y que sea una respuesta a la persona que hoy de este siglo XXI se pregunta. La vida religiosa también ha tomado conciencia que a veces sí nos hemos alejado de Jesús. Cuando Benedicto nos colocó poner los ojos fijos en Jesús, hicimos un trabajo, la vida consagrada, muy fuerte. No solamente nos quedamos en retiros espirituales, sino que si nosotros estamos con Jesús en el centro, Él mismo nos va y nos está pidiendo cómo actualizar hoy nuestro estilo profético. Si somos eco, no solamente para el pueblo, no solamente para los destinatarios, sino también para nuestra iglesia. Nos ponemos felices cuando dicen que la vida consagrada es el ala profética de la iglesia, pero también tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos quedado como en un silencio que es un mutismo que a veces decimos, bueno, ¿y qué estamos hablando hoy? ¿Qué estamos diciendo hoy? ¿Cuál es nuestro signo? Uno de los grandes temores que tenemos de este camino sinodal es que se vuelva un tema de conversación, que se vuelva una materia más,
que se vuelva como un estudio más. Ese es el temor que tengo. Ese estilo que se nos está pidiendo en el camino sinodal es tratar de tomar nuestra vida, nuestra propia vida, en esa forma de caminar con y de manera especial, que ha sido siempre nuestra opción, con los pobres. Tratar de mirar si los pobres son el centro. Y la vida religiosa, si todos sabemos, los fundadores nacieron en la frontera y hacia las fronteras. Cuando se nos dice que la iglesia de puertas abiertas y hacia las fronteras, también fue para nosotros en la vida consagrada un examen de conciencia. Estamos en las fronteras y estamos preparando nuestra gente, aquellos que nos están siguiendo en este camino de Jesús, con ese deseo, despojo y pasión misionera para ir donde los más alejados. Esa es nuestra propuesta. Ese estilo, que es un estilo de vida, un estilo misionero y un estilo de caminar con el pueblo, con los pobres, es esto lo que nosotros queremos. En el proceso que tenemos del sínodo, que es comunión, revisamos nuestra vida común. Primero, cómo estamos viviendo en vida de comunidad. Y la vida de comunidad muchas veces tiene como sus tropiezos, a veces la fraternidad puede estar rota, pero el sínodo nos está llamando a hacer relaciones, a cuidarnos unos a otros y unas a otras, a cuidarnos, a ser delicados en la palabra. Y también, cuando nos hablan de la participación, la vida religiosa es corresponsable. Todos somos responsables unos de otros. En mi comunidad yo soy responsable de la más pequeña como de la hermana más anciana. Vivimos en una participación de búsqueda, es decir, tenemos que tratar de que el carisma se haga actual. Y el proyecto misionero, un proyecto misionero que nos está exigiendo no solamente una preparación intelectual, sino una preparación humana. ¿Por qué? Porque hemos cometido errores. Así como la Iglesia ha pedido perdón, también nosotros como vida consagrada pedimos perdón, porque hemos abusado de nuestro liderazgo y hemos cometido abusos de poder, porque muchas veces creíamos que solamente nosotros teníamos, como quien dice, el centro, era Jesús quien conocíamos, y hoy tenemos que tomar conciencia que el laico, a veces, lo podemos decir, el laico se nos adelanta. ¿Por qué? Porque este laicado que tenemos es un laicado comprometido, es un laicado que está haciendo luz también ahí, en las calles y en medio del pueblo. Y nos está exigiendo a nosotros como vida consagrada que no podemos quedarnos quietos, que tenemos que estar al día. Y en el sentido misionero, en esta parte sí podríamos nosotros como motivar más a todos estos bautizados. Eso es lo que estamos trabajando ahora en el sínodo. Cómo convocar a este laicado, no solamente para recibir, para formarse, sino que también salga del aula, si está estudiando la teología, que salga de todos estos procesos de formación que tiene para ser verdaderamente un misionero con nosotros. ¿Por qué? Porque el sínodo nos está pidiendo que la vida religiosa debe trabajar con los laicos, estar con ellos, metidos también en el pueblo, y darnos. Nosotros no solamente damos, sino que también recibimos. Lo que ha pasado en esta segunda asamblea sinodal es algo extraordinario. Que las mismas mesas, porque el tema que tenemos son los fundamentos, las mismas mesas se dieron cuenta, porque no sale de los consagrados, no ha salido de mí en la mesa, pero sale de ellos. La vida religiosa tiene también unos cimientos, también tiene sus bases. Y en los itinerarios también se dieron cuenta que nosotros en estos procesos que hacemos en nuestra vida consagrada, es un apoyo y es un compartir y es un dar también de nuestros tesoros a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque en nosotros hay procesos, hay procesos. Cuando hablamos sobre todo de transparencia, en nosotros hay informes que deben ser como sábanas blancas, y así también ellos se dieron cuenta cómo la vida consagrada ha trabajado fuertemente este sentido de informe, no solamente económico, sino informe pastoral, un informe misionero y un saber cómo estamos.
Otra parte que llamó la atención, que estamos viendo ahora de las conferencias episcopales, es tratar cómo la vida consagrada también es visitada como quien dice, por el centro, por nuestro gobierno general, para mirar si estamos dando respuesta al proyecto que hemos trazado, bien sea por 5 años, y saberlo evaluar. Lo mismo se ha pedido en el proceso sinodal, mirar que también si una conferencia episcopal, si un obispo, una diócesis, también puede ser evaluado, no es nada raro. Esto está en lo común de todos, para poder mirar si nuestra iglesia va caminando de acuerdo a estas líneas que queremos. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias, hermana Rosemary. Has dicho y compartido mucho de lo que a la vida consagrada le ha pasado antes, durante y espero que después de este sínodo, hacia dónde está proyectando, cuáles son los temas centrales. Y bueno, esto nos hace pensar en algunos desafíos, algunas tensiones, no solamente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a pasar a esas preguntas en segundo momento, porque ahora vamos a compartir el micrófono con Ignacio Madera, colombiano, religioso presbítero de la Sociedad del Divino Salvador, salvatorianos, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, licenciado y magíster en Teología en la misma universidad, doctor en Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha sido miembro y coordinador del equipo de teólogos asesores de la presidencia de la CLAR y presidente de la misma en el periodo 2006-2009, y es miembro de Amerindia Colombia. Pues adelante, Ignacio, y gracias por estar acá. Gracias más bien por poder compartir estas reflexiones, y yo me he planteado 3 presupuestos para el conversatorio con ustedes. En primer lugar, es que yo estoy implicado en el contenido de lo que voy a decir, porque desde mis 20 años mi vida se entregó a la vida religiosa. Por tanto, no soy aséptico en lo que voy a plantear. En segundo lugar, creo, sin que quiera con esto hacer propaganda, que la vida religiosa es la institución eclesial que más ha asumido las búsquedas y las propuestas del concilio teológica y praxeológicamente, porque a partir del concilio en la vida religiosa se dio una especie de búsqueda de renovación a partir de los 2 fundamentos que el concilio pidió para su renovación: la palabra y la espiritualidad fundacional en el contexto de las realidades del mundo actual. En tercer lugar, la vida religiosa femenina ha sido la punta de lanza en el desarrollo de una teología de la vida religiosa en la Iglesia, no solamente desde América Latina, sino creo que en la vida religiosa mundial. Los hombres, por el clericalismo ancestral que tanto ha denunciado Francisco y que tanto aparece como una de las lacras mayores que tiene la Iglesia contemporánea, han sido muy distantes, casi que ignorantes, doctos de lo que es la teología de la vida religiosa. Y por ello quiero ahora, con esos 3 presupuestos, plantearme desde la perspectiva que el mismo sínodo quiere señalar lo que la vida religiosa sinodal sería. Lo primero es que desde su autocomprensión, la vida religiosa debe salir de una búsqueda de justificación de su ser en determinados textos de la Escritura Santa a autocomprenderse en la totalidad del Evangelio, en el sentido de los estilos de vida que en el Evangelio aparecen diversos y siempre unificados por una sola causa: la presencialización del reino, el anuncio del reino de justicia, solidaridad y paz, predicado por Jesús.
Y allí no tiene por qué buscar textos específicos para justificarse, porque incluso los mismos fundadores en los inicios plantearon que la regla de vida, la única regla de vida de sus comunidades era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, la vida religiosa en salida sale de una comprensión de sí misma como estado de perfección o como una búsqueda de fuga mundi para comprenderse como una búsqueda con los demás cristianos de la vivencia del Evangelio y de la presencia del reino, como es la misión de la Iglesia. Y fuga mundi, si quisiéramos interpretarlo de otra manera, sería que la vida religiosa se ausente, se fugue y se ponga proféticamente en contra de un capitalismo exacerbado, voraz y asesino, como lo plantea el Papa Francisco. De manera que habría formas de buscar hoy reinterpretaciones de lo que clásicamente la vida religiosa vivió. En segundo lugar, un planteamiento importante en la autocomprensión es que la vida religiosa logró salir de una desigualdad interna cuando existían monjas de coro y monjas legas, y cuando existían religiosos clericales y religiosos legos, a una igualdad total que se consolidó con Francisco cuando aceptó que los hermanos en las comunidades clericales podrían llegar a todas las responsabilidades propias desde el punto de vista institucional. Lo que fue un cambio fuerte en Francisco, porque fui testigo en los capítulos de mi propia comunidad de la petición continua a la Congregación para Religiosos de que los hermanos pudieran ser elegidos en cargos de responsabilidad al interior de la vida religiosa, y siempre esto se negó. Por ello, la autocomprensión viene en la búsqueda de reidentificar la intencionalidad, el carisma y la espiritualidad de las comunidades a la luz de los grandes asuntos del mundo actual. En el mundo no solamente latinoamericano, sino en el mundo todo, porque con la globalización hemos dejado de ser una parcela de la humanidad aislada y separada por el Atlántico para estar cada día más dependientes cultural, política y económicamente de los países que se llaman a sí mismos desarrollados en todos los órdenes, y desgraciadamente mucho más en lo que tiene que ver con la cultura y con la propiedad de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información. Por lo mismo, los fundadores quisieron establecer siempre novedades en la Iglesia. Ningún fundador quiso fundar para reproducir estructuras eclesiásticas, sino para ser alternativo al momento en que vivía. De allí que la vida religiosa tiene que buscar cada día más acercarse a esa intencionalidad fundamental a la luz de las realidades actuales. Y luego de allí que este hecho conlleva el superarse, el centrarse en los tres votos como su exclusividad para abrirse a su comprensión como un estilo de vida de seguimiento de Jesús a partir de la condición bautismal, como parte del pueblo santo fiel de Dios. Y ahí entra en una dimensión sinodal. Como parte del pueblo de Dios, como uno de los dones y carismas dados al pueblo santo fiel de Dios, la Iglesia sinodal tiene al interior un don particular sinodal que es el estilo de vida religiosa. Y si se dan cuenta, yo no he dicho vida consagrada, porque para mí vida consagrada son todos los bautizados. Y la vida religiosa es una vida de bautizados, consagrados como el resto de los cristianos. Y ahí paso a las relaciones, tratando de emular un poco el Documentum Laboris. Esto conlleva, lo que acabo de plantear, una igualdad fundamental al interior del pueblo santo fiel de Dios y una diversidad de carismas y de servicios. Y allí la vida religiosa tiene que sentirse un Christi Fidelici, como todo el resto de fieles cristianos, simplemente que el color de su seguimiento de Jesús está dado
por el carisma, la espiritualidad y la misión que puede ser compartido con laicos y laicas que se sientan llamados a vivirlo. Pero más allá de la institución está el carisma y es el que debemos preservar. Por ello, el miedo, el temor, la angustia, la incertidumbre, porque ha disminuido el número de religiosos y porque no hay vocaciones en el centro, en los países que se llaman a sí mismos desarrollados, y porque el promedio de edad aumentó y entonces se acabó la vida religiosa, creo que es falta de confianza en el Espíritu. Si las instituciones, si las estructuras, si las formas de ser de la vida religiosa no dan para el tiempo presente, el Señor suscitará en la historia, a partir de la permanencia de los carismas, formas otras de presencia carismática y ministerial. Y por ello, si hablamos también de relaciones, creo que cuando los laicos comparten el carisma de una comunidad religiosa, no son auxiliares de los religiosos, ni tampoco vienen a suplantar la falta de personal, sino que deben ser auténticamente laicos. Y por tanto, desde su identidad, asumir un carisma. Y el gran riesgo que yo veo hoy en ellos es el que se clericalicen, entrando en formas de autocompetencia y de búsqueda de exclusividad al interior del pueblo de Dios, siendo que más bien, por haber asumido un carisma compartido con la vida religiosa, están llamados a vivir de la raíz de ese carisma y del Evangelio ante todo. O sea, creo que igualmente la relación fundamental a la luz del sínodo está en la relación a los pobres. La vida religiosa tiene que salir de una discusión sobre la adopción por los pobres, a untarse de pobre, a sentir que es la vida de los pobres la que nos hace vivir con pasión y asumir como ellos las cruces que este mismo estilo de vida nos puede imponer, duras a ratos, porque la vida religiosa, lastimosamente, ha estado también invadida por todas las taras que vive la humanidad contemporánea. La competencia de poder, la politiquería, las preferencias, las envidias, los chismes. Francisco ha sido claro en decir que el chismoso es una especie de guerrillero, es decir, el chisme en la vida de la iglesia y en la vida religiosa es realmente nocivo y lesivo de la búsqueda de la verdad. Igualmente, las relaciones hacen que el religioso y la religiosa de hoy deban estar en búsqueda de unirse a todos aquellos que no solamente defienden la creación, sino que en la creación defienden a los favoritos del reino y se unen a todos aquellos que, en el decir de los teólogos latinoamericanos, buscan y luchan por bajar de la cruz a los pobres. Por eso, si en un tiempo la vida religiosa se sintió feliz de estar rodeada de los ricos, de las hijas de los ricos, de tener los colegios de las hijas de los ricos, hoy debe sentirse feliz, rodeada de campesinos de la Amazonía, de indígenas de los sectores marginales de nuestros países latinoamericanos, pero no solamente de los países latinoamericanos, de los drogadictos en las calles de Vancouver, de los migrantes en las calles de París, de los pordioseros en las calles de Roma. Su lugar tiene que seguir siendo los pobres reales y no los pobres discutidos en los corredores y salones. Entre este mismo salón pudiera ser. Por ello se sienta a gusto con los excluidos, incluso también por su orientación sexual, por las dependencias químicas y por las dependencias tecnológicas que en este momento la pueden estar agotando a ella misma. Y por ello, la apertura y la disponibilidad. Para concluir, quiero decir que la vida religiosa debe mostrar, para ser moldeada por lo femenino y por lo masculino, es a superar los machismos y resabios que han infravalorado a la mujer religiosa, sobre todo en el clero, para recuperar la ilusión de una vida con sentido en el hoy de la Santa Iglesia. Una vida religiosa femenina revalorizada,
que busque más que todo una presencia sin lamentos en el hoy de la humanidad y de un continente como el nuestro, tan señalado como continente de la esperanza, continente del amor, pero tampoco reconstruido en estructuras de justicia, de solidaridad y de amor. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras, por tu aporte, por ubicar perfectamente una postura de la vida religiosa que con sus propios elementos, con sus carismas, sus espiritualidades, con esta visión de búsqueda con otros, de estar en una opción, pues nos marca un camino, nos marca una esperanza, nos marca también muchos desafíos en contra de esta realidad injusta, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, es tiempo de preguntas y de ubicar algunos comentarios, etc. No sé si en redes tenemos. ¿Aquí tenemos alguna pregunta o va primero redes? Bien. En las redes nos preguntan qué nos dice a la Iglesia sinodal y en particular a la vida religiosa la emergencia de movimientos y comunidades de vida consagrada neoconservadora bastante lejana a los dinamismos de la sinodalidad que ustedes han mencionado. Sí. Sí, tú tienes. Sí, nos dice muchísimo. Yo creo que estamos tratando, haciendo todo lo posible en la Iglesia, de despertar. Nosotros vemos las dificultades que tenemos, te hablo como sinodal, las dificultades que tenemos en ciertas conferencias episcopales, donde muchos quizás todavía no abren la puerta para entrar en este camino sinodal. No quisiera que en la vida religiosa se diera esto. ¿Por qué? Porque nosotros como vida religiosa debemos de estar adelante, es decir, siempre abriendo camino. No podemos quedarnos. Yo digo que el sínodo comenzó y no va para atrás. El sínodo va a avanzar. Conversando con algunos cardenales y obispos, nos dábamos cuenta que esto no va a aparecer de un día para otro. Esto se va a dar el tiempo, porque así es el viento del Espíritu, vamos con calma. Pero sí podríamos abrirnos y estar alertas y despertar en la vida religiosa para ver, porque esto es el momento, este es un tiempo de gracia, este es un Kairos, esto es un Pentecostés, y yo no me puedo quedar a un lado. Es decir, como vida religiosa yo debo entrar. Vale la pena que tengas como un contacto con alguien que esté metido en este camino sinodal, te vas a dar cuenta que arde el corazón porque es lo nuestro. Y podríamos decirle en este momento, soy voz para la vida religiosa, de decirle que el sínodo es una oportunidad para renovarnos. Este es un momento para estar al día, para actualizarnos, para ser iglesia y para mirar el rostro de Jesús, que es lo que más decimos entre nosotras, el rostro de Jesús en los pobres. Seguir la teología del Papa Francisco nos ayuda, nos da fortaleza, y cuando el Papa Francisco abre este camino sinodal, yo creo que debemos estar, porque es un hoy para la vida consagrada, para la vida religiosa. Muy bien. Ignacio. Bueno, creo que eso es parte del proceso de neoconservadurización de la Iglesia que se ha dado en los dos pontificados precedentes al de Francisco, cuando incluso una eclesiología que no es la del pueblo de Dios, sino que era más de tipo piramidal, se quiso restituir, y una serie de fenómenos en la Iglesia como bueno, sé que decirlo con toda tranquilidad, la persecución a los teólogos, la persecución a la CLAR. Cuando yo veo hoy a la presidenta de la CLAR protagónica en el sínodo, me digo, definitivamente las cosas cambiaron.
recuerdo, Oscar también estaba conmigo, nuestras entrevistas con el dicasterio y nuestra lucha por lograr una armonía entre la CLAR y el dicasterio. Pienso que realmente sí se ha logrado un cambio, pero los rezagos de una conservadorización de la vida religiosa que se nos proponía en ese tiempo como modélica y que después, desgraciadamente, lo digo para la Iglesia, ha mostrado las taras y los grandes pecados que se vivía detrás de esa uniformidad de hábitos, de trapos, de gárgolas, de una serie de ritualismos y de búsquedas de una iglesia tridentina, mostraron que hay mucho de fachada y poca de autenticidad sinagogal. Por lo mismo, yo lo analizo desde esa perspectiva y me digo que si la sinodalidad es el inicio de procesos alternativos, que estos procesos logren convertir a hermanos y hermanas que de pronto con buena intención y voluntad han dañado su visión del Evangelio, de la Iglesia, de Cristo, del ministerio de Dios. Y por ello yo estoy convencido de que la sinodalidad implica y conlleva un cambio en el universo religioso, en toda la comprensión de Dios, de Cristo, de la Iglesia, del ministerio, de la sacramentalidad. De allí que sí, comparto el hecho de que es el desarrollo de procesos a largo alcance. Lo mismo con la vida religiosa, procesos a largo alcance que no sabemos a dónde conduzca el Espíritu. Muy bien, y me gustaría, retomando esto último que decía Ignacio y también Rosemary, cómo este ambiente de la sinodalidad anima, en su opinión, a la vida religiosa a manejar los temas que siempre han sido temas importantes, a veces obstáculos, a veces ventajas. Uno, ¿cómo maneja o cuál sería los retos de la vida religiosa para manejar, gestionar, organizar la propia diversidad? La propia diversidad que viven ustedes como vida religiosa y como vive la Iglesia. Y dos, porque es un gran tema, gestionar lo diverso, que no se haga, como ya dijo Ignacio, uniforme, lo mismo, ¿no? Y cómo este ambiente de la sinodalidad les desafía a sus institutos, a sus organizaciones, a su carisma, a su teología, para ver si es posible también un cambio de estructuras, ¿no? Muchas también por derecho canónico y por otras reglas siguen siendo piramidales, ¿no? Buscan formas de tomar decisiones diferentes. Entonces, todas estas ideas, horizontes, utopías, ¿cómo los desafían, en su opinión, para ver si es posible un cambio de estructuras al interno de sus institutos, de sus confesiones? Entonces sería la diversidad y el cambio de estructura. Bien, yo sí digo y sugiero, si nosotros entráramos en el camino sinodal, sin querer, porque eso es una conversación que está entre nosotros los sinodales, sin querer esto te va dando la vuelta. Va a haber este es un proceso, esto es un camino de conversión y esto te va despojando, te desmorona muchas cosas que tenemos. Lo primero que se trabajó, porque nosotros vamos con trabajos en procesos, es primero lo que el Papa Francisco nos hizo ver. La jerarquía nos está haciendo daño. Y para poder quitar tanta jerarquía, tanto clericalismo, tratar de ser circulares. Y yo creo que esto va a ser a favor de la vida consagrada. La vida consagrada debe tomar ese estilo de gobierno circular, ese estilo de gobierno de escucha, de saber que también el espíritu está en la más pequeña, en la más joven, la recién profesa, en la ancianita, porque todo esto lo vemos en el proceso sinodal. En el proceso sinodal dice, mira, si tú escuchas a esa persona última, ese pequeño que se hizo detrás de la puerta, porque no es capaz de entrar, de hacerse presente en la capilla. Entonces, claro, soy religiosa, inmediatamente yo lo tomo en mi vida consagrada.
Esa sería la primera parte, que es uno de los cambios que es urgente hacer para poder llegar a un camino juntos. Primero, tomar conciencia que ya no más esta parte piramidal, no más jerarquía, porque hay clericalismo no solamente en los curas, lo hemos dicho fuertemente, está en la vida consagrada, está en los laicos. Y esto es bonito, uno aceptar las cosas y saberlas ir cambiando poco a poco. La segunda parte que también nos deseas era cuando nosotros trabajamos una tienda abierta para todos, que eso nos llevó muchísimo trabajo desde la Sagrada Escritura, y cómo este proceso sinodal que se dio tanto en el Éxodo como en los profetas, mirar que ellos eran abiertos y mostraron a un Dios abierto para todos. Cuando empezó la parte de los exclusivismos, es decir, es fulano de tal, es la persona más de tal raza, de tal clase social, que tiene más poder. Ahora este camino sinodal, que nosotros sabemos muy bien que tenemos un modelo al frente, que es Francisco, entonces como que nos va diciendo, mira, esto es para todos, porque es que todos somos hijos y todos somos hermanos. Creo que esta parte de la pluriculturalidad, de la diversidad, ese sentido en la vida religiosa, también debe darse. Nosotros hemos hecho esfuerzos, hemos trabajado mucho de las otras culturas, saber que no es lo mismo, hablando de Colombia, el que está de la costa como el antioqueño, que somos diferentes culturas, pero saber que tenemos como un principio y de querer vivir y ser felices, que debe ser la propuesta nuestra, ser felices. Lo mismo nos va a servir a nosotros este camino sinodal para volver a retomar los principios que decían, por ejemplo, yo lo te digo de mi fundadora, de Mari Puspán, donde dice que también aquellas huérfanas, aquellas pequeñas, también ellas aspiran a este camino de santidad, y en ese camino de santidad que son todos. Entonces yo creo que ya esto de aceptar al diferente, a la diferente, al que es distinta, eso va a entrar. El camino sinodal es un camino de conversión, es un camino de procesos y te va abriendo la mente, el corazón. Yo quisiera enamorar a todos de esta experiencia maravillosa que he vivido de lleno, porque son 24 horas, ya lo pueden decir mis hermanas, 24 horas porque estoy a nivel nacional en Panamá. Entonces ese es en una Dios, en otra Dios, y para mí no es un cansancio, es una dicha y es una riqueza, y quisiera que toda la vida religiosa se metiera en esto. Qué bien. Pues muchas gracias. Ignacio. Yo creo que sí hay una crisis de liderazgos en la vida religiosa actual. Y si bien tenemos la teoría de que las bases son las que provocan los cambios, yo también la creo cuando las bases se pliegan a los líderes en función de intereses. No hay posibilidades de cambio, porque ya la cuestión no es evangélica, sino política. Y desgraciadamente, en lo que yo he palpado, como dice el evangelista, y he tocado con mis manos, hay una contaminación ambiental de poder que es totalmente contrario a sinodalidad como servicio. Y cuando el poder penetra, entonces empiezan las pasiones desordenadas, como decía San Ignacio, que aquí lo han citado algunos de los ponentes que están en el sínodo. Es decir, hoy se necesita una reeducación sinodal de los liderazgos en la Iglesia, tanto en la vida religiosa masculina como femenina, y de pronto más en la masculina, porque montada en el clericalismo justifica todas sus fechorías. Entonces, pero eso es precisamente un llamado a la esperanza. Alguien me decía hace unos 15 días en Cartagena, mi ciudad, deberíamos decirle a un candidato muy inteligente, muy brillante, que mejor no se entre a la comunidad X donde quería entrarse. Y yo me quedé pensando y le respondí, ¿por qué le niegas el derecho a transformar esa comunidad X? Tú no sabes si él puede ser el reformador o puede ser
la víctima inocentemente inmolada del futuro. Eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Entonces no podemos determinar, dadas las situaciones como están, cuál es la actitud a seguir. Que en la libertad de los hijos de Dios, cada uno vaya diciendo. Pero yo sí pienso que hay un desafío a los liderazgos en la vida religiosa de promover una sinodalidad real, empezando por ellos mismos y por sus modos de actuar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ignacio. ¿Tenemos más preguntas? Sí, desde las redes, el hermano Pedro Acevedo felicita a ambos, muy de acuerdo con lo expresado con relación a la vida religiosa, al concilio, pero también señala en estos últimos años ha sido la vida religiosa femenina la que más ha abierto caminos con relación a la sinodalidad, y siente que el clericalismo es muy grande en nuestra iglesia y nos sigue cerrando puertas. Desde El Salvador, en ese sentido, también plantean cómo los ministerios laicales actuales pueden desclericalizarse si la estructura misma de la iglesia institucional y la formación de sacerdotes clericaliza. Y finalmente, una que viene desde el sur, dice: creo que un desafío de la vida religiosa es el tema de los abusos sexuales y de conciencia, y dejar de autoproteger a la institución en contra de las víctimas. Pues que sirvan estos 3 comentarios para dar una palabra que nos ayude a cerrar estos desafíos sinodales que tenemos a puerta desde la visión, perspectiva, experiencia de la vida religiosa. Daisy. Uno de los momentos que viví, que fue muy fuerte, es a nivel mundial, cuando se fue a recibir las encuestas. Y a nivel mundial se nos dio a nosotros qué dijeron de la vida religiosa. Y de verdad que dolió, y ha sido eso, la utilización de la vida religiosa, el abuso de poder, estoy hablando a partir de la iglesia, la no valorización de la vida religiosa. Debido a esto, entonces, en la primera parte de la asamblea se trabajó, se dijo, se habló, se conversó, reconocemos que la vida religiosa no tiene ese valor y que la vida religiosa también ha sufrido ese clericalismo y ese poder. Inmediatamente el Papa Francisco escuchó, tomó conciencia, se dio cuenta que esto era verdad y se está trabajando. Ahora el viernes tenemos una reunión para tocar el tema de relaciones y mirar también cómo la vida religiosa puede seguir viviendo en la iglesia, pero en esa misma actitud de igualdad, es decir, no más abusos. La segunda parte que también comentaron, sí, tiene toda la razón, hay mucho abuso de conciencia y tenemos que reconocer, aprender a pedir perdón y también revisarnos y hay que hacer un alto porque esto no puede seguir en esta forma. Y la otra parte que se decía, sí, en los laicos en este momento, cuando se le da como una delegación, como que le quitan el puesto a todo el mundo. Eso lo estamos trabajando ahí, estamos trabajando porque el laico también. Estamos pidiendo formación sinodal, no solamente formación sinodal desde el seminario, sino también desde la vida consagrada. Formación sinodal a los presbíteros, pero también formación sinodal a las superioras, a los superiores. ¿Por qué? Porque todo esto se necesita, es urgente. Nosotros nos distanciamos un poco del Evangelio, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que volver a esa mesa de Jesús, saber estar todos y servir. Qué lindo, muy bien. Ignacio. Bueno, yo quiero hacer referencia a una problemática seria que no tiene que ver solamente con la vida religiosa, sino con la formación de los ministros para el celibato y también de las religiosas para el celibato, porque hay una problemática de la sexualidad como tabú y de
formas y modalidades que todavía siguen siendo complejas de control y de vigilancia y de supervisión y de estar pendiente de la genitalidad de los hermanos al interior de la vida. Pero por otro lado se ha ido dando un desparpajo en algunas formas de vivencia de la homosexualidad o del lesbianismo o de los que pueden ser inconscientemente transexuales y están allí. Una formación para asumirse en la identidad afectivo-sexual con más naturalidad y con más tranquilidad, sin hacer de la sexualidad un tabú, un mito, como si fuéramos imagen de Dios en todo el cuerpo, menos en el centro del cuerpo. Creo que está por desarrollar. Con esto no estoy justificando los abusos, no, estoy solamente ubicándolos en un contexto mayor, de que realmente, siendo un problema de la humanidad, no podía ser un problema como se ha presentado en la Iglesia, en la vida religiosa, con esa intensidad. Y el Papa Francisco ha sido claro, no solamente en la petición de perdón, sino en la necesidad de no tolerar ni siquiera un caso. Siento también, estando de acuerdo con ello, que la persona con una disfunción afectivo-genital es también un ser humano en condiciones de disfunción y que hay que mirar la humanidad también de los disfuncionales. Pues muy bien, ahí está. Entonces, pues con esto podemos ir cerrando el tema, con muchos temas que siguen abiertos, desafiando no solamente a la vida religiosa, sino a la Iglesia, a toda, y también a todos. Por ejemplo, se habló de los laicos. El lunes 21 de octubre vamos a tener un conversatorio aquí mismo sobre el tema, entonces esperamos que también pueda brindarse estas visiones generales. Y con el tema de estructuras sinodales, también el martes 22 vamos a tener otro espacio. Solamente queda agradecer e invitar para mañana, a este mismo horario, que vamos a hablar de sinodalidad y movimientos populares. Entonces va a estar este nuevo conversatorio, y el 18 sobre sinodalidad y política. Entonces, pues muchas gracias por todo. Sí, había abierto las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿Tienes? Yo quería saber algo, si nos pudieran acercar y mencionar algunas experiencias donde hayan hecho camino, ya sea en su congregación o en las comunidades que atienden, como bajarlo un poco más a lo concreto, con alguna experiencia que diga, mira, aquí el cambio de estructura consistió en esto, o el cambio, o nos acercamos a los más alejados, pero reciente, ¿no? En los años pasados. A causa de la sinodalidad en esto, hicimos en nuestra comunidad estos cambios por esto, ¿sí? Si les viene así a la mente. Hermano. Yo hago otra pregunta. Venga, de una vez. Aprovecho y hago otra pregunta también antes del cierre. Venga. La sinodalidad sin duda tiene un gran apoyo en la vida consagrada, ¿no? Como ustedes mismos han dicho, están llevando adelante antes del sínodo, antes de que se hablara de sinodalidad, lo hacen. Mi pregunta es, al interior de la vida consagrada, los mecanismos, digamos, de gobierno, de liderazgo, ¿cómo se están viendo tal vez afectados, o ustedes cómo verían el futuro de la vida consagrada asumiendo esa perspectiva sinodal también en los dinamismos de animación? Evidentemente, aparte está el tema de los votos religiosos, pero más como las formas de gobernanza, por llamarlo de otro modo. Bien. Para contestar de lo de más en la base. Sí, hay experiencias muy bonitas. Nos hemos dado cuenta cuando estamos trabajando no solamente con los
con las comunidades de base, es decir, la parroquia es la que te abre y te da un espacio. Para mí la parroquia es el centro, es ahí en esa comunidad donde yo he experimentado lo que es caminar juntos. Pero hacia el interior, en nuestra congregación, comenzamos primero por hacer un año de hacer memoria cuáles son los procesos sinodales que tenemos en nuestra orden, en nuestra comunidad. Entonces fueron tanto los dominicos como nosotras las dominicas, mirar qué tenemos que como elementos sinodales y que hemos perdido, porque reconocimos también que hemos perdido. Y uno de esos elementos es que llegó el momento en que se decidía un grupo, pero no se tenía en cuenta a todos, que era lo que el sínodo está pidiendo. Y por lo tanto se fue trabajando poco a poco. Segundo, recordamos también, hicimos memoria que somos itinerantes. Y nuestra itinerancia es una itinerancia donde están los urgentes, es decir, lo que más se necesita. Y ha sido muy bonito la respuesta que se ha dado hoy como novedad, te puedo decir, en los distintos espacios donde nos encontramos, porque migrantes hay en todas partes, y volvimos otra vez a ese estilo de itinerancia. Estamos en el Tapón del Darién, ahí en esa parte de Acandí, tratando de hacer lo que podemos hacer con pocas manos, pero con los mismos migrantes estamos detectando quiénes nos pueden ayudar de ellos mismos, cuando se trata de familia, de niños, de bebés, y sobre todo sentimos también como Santo Domingo ese dolor en el alma de ver la trata que se está dando, una trata tremenda, y ver que esto es como un negocio, cuando vemos lo del Tapón del Darién. Todo esto es una respuesta al hoy que estamos viviendo, que llamamos migrantes, movilidad. Nosotros decimos que no tenemos que tener como una corneta para poder decir, mira que estamos aquí, tenemos una tienda que se llama Maripuspán. No somos así. Estamos tratando de trabajar y trabajamos también como en alianza. Es decir, la comunidad de la Dominica de Revelación con otras religiosas, bien sea salesianas, franciscanas, carmelitas, pero esto nos está ayudando, que tenemos un proyecto común, que es presentar el Evangelio, el sentido de la misericordia. Creo que este camino nos está ayudando a mirar que necesitamos unas de otras. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco la pregunta porque me tocas el nervio de mi vida. Yo viví 26 años cuando llegué a un barrio, Las Lomas, Puerto Rico, Madrid, Mirador 1-2, en el sur de Bogotá. Era un tugurial, digamos, muy pobre. Vivimos en una casa casi sin techo. Vivimos una experiencia lindísima de comunidad. Al final del año, los dos que se fueron conmigo me dejaron y me quedé solo. Y las autoridades de ese tiempo me pusieron un plazo límite. Y gracias a Dios conseguí un hermano que decidió venirse conmigo. Y empezamos un trabajo de conocimiento de la gente, sin acciones litúrgicas ni de religiosidad popular. Sin embargo, la gente misma nos fue exigiendo, porque vinieron a buscarnos pensando que éramos protestantes, porque estábamos siempre ahí. Otros pensaban, otros del M19 de la época vinieron a hablar con nosotros porque les parecía que podíamos ser una célula de algún movimiento subversivo de Colombia, y entonces querían pues ganarnos para su causa. Pero era un barrio con tanta dificultad que tú no puedes pensar en que alguien pudiera ser, por ejemplo, catequista. Hoy tú puedes encontrar en ese barrio comunidades eclesiales de base que llevan, tanto creo que te conté alguna vez, llevan los 28 años que tiene esa comunidad fundada. Y esas comunidades de base nuestras han formado parte de procesos no solamente locales, sino que han formado parte de investigaciones sobre Biblia e interculturalidad hechas por la Universidad Libre de Ámsterdam,
Mujeres de nuestro barrio han estado en congresos de teólogas feministas en Chiquinquirá. Las nuestras mujeres de nuestro barrio fueron como lideresas del viaje de regreso a Bogotá. Las teólogas disfrutaron sus cuentos, sus historias, sus chistes. Y hay un libro gordo con un capítulo sobre la experiencia de lectura intercultural de la Biblia de nuestras comunidades de base, con personas de Filipinas, personas de Bolivia y personas de Holanda. También el trabajo con la juventud ha logrado que de no poder pensar que hubiera catequistas, ahora hay un grupo de unos 20 y tantos catequistas. Y gracias a Dios, con mi cambio de la comunidad que se llama Comunidad de Merano Roider por uno de los salvatorianos de la historia más testimonio de pobreza que hemos tenido en la historia salvatoriana, el padre Luis Alfredo Escalante, que también es profesor en la Universidad Javeriana en teología, y el padre Eder Arrieta han continuado ese trabajo que hoy realiza muchas más acciones que cuando yo estaba. Hemos hecho un centro cultural propuesto por la gente misma para preservar de la delincuencia a los niños y a los adolescentes, con biblioteca, con teatro, con música, todo esto generado y llevado también con la gente. Y aquí me han mandado en estos días el último curso que me llamó la atención de Biblia que están haciendo por internet sobre el Apocalipsis, y ahí estaba viéndolos en el curso que están haciendo en el barrio. Es decir, una gente increíblemente formada que deja a todo el mundo con la boca abierta cuando van, oyen a los niños. Tenía un grupo de niños que se llama Movimiento Infantil de Niños en Acción, MINA, en donde los niños a través del juego van formándose y van creando valores. Yo era el más viejo de la comunidad y yo era el encargado del MINA, entonces también era el encargado de los jóvenes. Pero para que veas tú mi juventud encarnada. Entonces, digamos, yo te digo que ha sido la vida más feliz que yo he podido tener. Y no puedo hablar de eso porque me tengo que estar. Ahí la pregunta de Oscar, en el sentido de gobierno hoy. Sí, nos ha cuestionado muchísimo, reconocemos que hemos sido muy piramidal, que necesitamos bajar un poco, de ser un gobierno más circular. Cuando vemos los orígenes en la orden, de verdad que era todo en ese sentido de puesta en común, de conversarlo, de decirlo, no imponer. Hoy por hoy yo creo que ya las jóvenes que entran, los que están ahí, las que están ahí devotos temporales, ya ellos no resisten una fuerza así de imposición. Y lo mismo en los colegios, porque también teníamos ese sentido, veían la moquita y ya todo el mundo temblaba. Entonces tratar de acercarnos, de conversar. El Sino nos ha presentado a nosotros actitudes muy bonitas y la actitud de escucha para no lastimar al otro, que sucede. Y la otra parte que nos hace ver es el sentido de la cercanía. Estar ahí, y yo creo que eso ayuda muchísimo a un gobierno más simple, más sencillo y más humano. De acuerdo. ¿Quisieras decir algo? Yo creo que ciertamente hay un desafío al servicio de autoridad en la vida religiosa. Creo que hay abusos de poder, por ejemplo, en este momento a través de las tecnologías. Yo recibo testimonios de religiosos que se cambian con un WhatsApp, a través del WhatsApp. Esa es una falta de respeto de religiosos a los que les dicen: ¿y para dónde te vas a ir? Y después hablamos y se quedan esperando meses y nadie habla. Eso es una falta de respeto al valor de la persona humana. La pérdida del tú a tú, de la mirada del otro.
Entonces, yo sí creo que sinodalmente es necesario recuperar el sentido de la escucha, aunque eso que yo oigo no me guste. O si no, ¿en qué consiste? Yo escribo en el periódico de Cartagena, y un día leyendo el Evangelio de la otra mejilla y del amor a los enemigos, se me ocurrió escribir pensando si Jesús pide transgredir lo humano con esta petición, y me he propuesto y le he pedido a Dios que me haga capaz de lograrlo. Pero me parece que sinodalmente hablando, sí es necesaria una conversión de la relación de autoridad, porque no solamente en mi experiencia personal, sino en la experiencia de muchos otros, yo veo que hay una falta de respeto en la vida religiosa a la dignidad de las personas. Muy bien. Muy bien, pues ¿hubiera alguna otra pregunta, cuestión en redes? ¿No? Muy bien, pues solamente una vez más agradecerles, ha sido un diálogo muy rico, muy profundo también, y bueno, creo que abre perspectivas para lo que implica la sinodalidad, insisto, no solamente desde la vida religiosa, sino para toda la Iglesia. Muchas gracias y nos vemos pronto.